a grabar la clase para poderlo subir a YouTube para los niños y niñas que no se pudieron conectar. Entonces, buenos días, mis hijos, qué bueno verlos, saludarlos, estar de nuevo con ustedes. Hoy arrancamos segundo periodo académico con tema nuevo, porque pues el primer periodo fue como un repaso de todo lo que vimos el año pasado, como para poder afianzar conocimientos y poder avanzar, ¿cierto? Y ya este segundo periodo ya arrancamos con nuevas temáticas. Entonces, la guía que yo les hice llegar habla sobre los textos informativos, expositivos y argumentativos. O sea, ya pasamos de empezar a mirar o de centrarnos en los diferentes géneros literarios como son el género narrativo, el género lírico, el género dramático, y ya empezamos a entrar a otro tipo de textos que nos sirven a nosotros para poder avanzar y seguir estudiando, ¿cierto que sí? Uy, eso allá, esas guías se las entregaron así, Jair, que yo se la veo toda remarcada, esos textos ahí todos como raros, yo no la mandé así, ahorita les muestro cómo fue que la mandé yo para que ustedes se den cuenta. Voy a empezar a tomar. Sí, profe. ¿En Sí, serio? profe. Uy, qué cosa. No, la mía no estaba así. Ya les muestro, mire. Ya. Ay, no, qué cosa tan horrible. Mire cómo yo la mandé. Espere tantico. Voy a compartir pantalla. Ay, ay, ay. Ahora no me deja. Ya. Y compartir sonido de la computadora. Miren para que ustedes vean cómo es que yo mandé eso. ¿Sí la logran ver? Así fue que yo mandé. Y abajo, Sí, señora. yo no sé, yo cuando le veo Sí, sonido señora. horrible. Y yo, Señora. bueno, listo. Entonces voy a tomar lista para poder saber quién está conmigo hoy. Usualmente yo no borro los X de la vez pasada, pero entonces espérate y dejo de compartir pantalla, de pronto así me queda más fácil. Entonces, Javier Alberto Pontón Navarro, tú eres de Pontón Jair Alberto. Vamos a borrar estas X que tengo acá. ¿Listo? Pim, pim. Bueno, ya empezamos con Pontón. Siguiente que me aparece en pantalla es Dayana Garcés. Garcés Gidis. Dayana. Sí, señora. Bueno. Siguiente, Sebastián Correa. Correa, tú siempre estás con alguien, ¿cierto, hijo lindo? Sí, con Carol Dayana Bendaño Ortega. Avendaño, listo, perfecto. Sigue Eider Camilo. Eider Camilo, apellido, recuérdame. Profe, apellido Flores Gutiérrez. Flores Gutiérrez. Flores Eider. ¿Y con quién más estás? Eider, ¿estás con alguien ahí o solito? No, estoy solo. ¿Estás solito? Ah, es que como ahí decía y, entonces pensé que estabas con alguien. Listo. Bueno. Sigue Juan Sebastián Arenas. Hola, Sebas. Arenas. Usted es de séptimo B. Ustedes como que entre más temprano menos me asisten a clase, voy a pedir que me las dejen a partir de las 9. Jamie Palomino, hola Jamie, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenida. Buenos días, profe. ¿Cómo has estado? Bien, Bien, sí, señora. me alegra. El señor Pinilla, el mensajero Pinilla, él me ha traído cosas acá a la casa. Pinilla Juan Sebastián. Y Luz Elena Gómez, ¿me puedes decir quién es? Porque yo no tengo aquí a Gómez Lucenena por ningún lado. Profe, Joan Enrique Delgado. Delgado Joan Enrique, listo, muy bien. Ahí me llegó alguien, no sé quién será. Kaylee y Lucy. Kaylee es la niña de sexto. Gutiérrez Kaylee. Vamos a ver con quién está. Kaylee, buenos días. No, no me conecto. Bueno, chicos, entonces vamos a avanzar. ¿Listo? Ya tomé lista, ya sabemos quiénes estamos, somos los que estamos los que somos y esto se está grabando para poderlo compartir.
Entonces, vamos a hacer un resumen como de los tipos de texto. Vamos a compartir la guía y vamos a mirar. Entonces, como yo bien les decía, está totalmente diferente la guía a la que yo le mandé, pero bueno, no sé por qué. Los textos informativos, expositivos y argumentativos. Vamos a arrancar un nuevo tema. Dentro de los textos informativos podemos encontrar muchos, pero yo les enumero 4 ahí, que es la carta formal, que es cuando nos dirigimos a alguien con una información específica, el memorándum, el informe y la noticia, especialmente la noticia, que es el texto informativo por excelencia. ¿Listo? Un texto informativo es a través del cual un emisor, es decir, el que lo compone, el que lo hace, le da una información al receptor, ¿cierto? Le comunica algo, le informa de algo, ¿cierto? Su principal función o su principal, voy a reducir acá, su principal función, la principal función del texto informativo es dar a conocer algo, una información específica. Por ejemplo, en la carta formal le podemos decir a alguien que le vamos a prestar, que si nos presta el videoin, por ejemplo, al señor rector le podemos pedir prestado el videoin para una reunión. En el memorando nosotros le informamos por lo menos que el día de la mujer, el 8 de marzo, se va a realizar un compartir en la oficina. Entonces, ahí estamos dando a informar algo. El informe, entonces nosotros por lo menos cuando estamos trabajando, hicimos un experimento, ¿cierto? De cómo un objeto caía desde cierta altura y entonces nosotros presentamos ese informe y decimos cayó de tantos segundos, así fuera más pequeño el otro elemento cayó al mismo tiempo, hacemos todo ese informe y damos a conocer. Y la noticia, pues damos a conocer algo, un hecho específico a muchísimas personas, ¿cierto? ¿Cuál es el lenguaje que debemos utilizar en el texto informativo? En el texto informativo debemos ser muy específicos al redactar porque debemos cuidarlo, debemos pues tratar de no darle vueltas al asunto, sino de informar, de dar a conocer lo que queremos que se dé a conocer. Por ejemplo, si usted va a mandar una carta y se pone a darle vueltas y vueltas y vueltas y a lo último dice, señor rector, me presta, sería tan amable de prestarme el videoin, pero usted escribió como una hoja antes, yo creo que el rector dice, no, pero al fin y al cabo usted qué era lo que me estaba pidiendo ahí, ¿cierto? Por eso el lenguaje, el texto informativo debe ser muy formal, no podemos hablar o escribir como hablamos. Nosotros no le podemos, si el señor, si por ejemplo el señor rector se llamara Francisco, nosotros no le podemos decir Pachito Ala, no. Señor rector Francisco Jiménez de Quesada, ¿cierto? Nosotros debemos ser muy formales. Entonces, por eso es importante hacer una distinción entre la comunicación oral y la comunicación escrita. No debe llevar errores de ortografía, no podemos escribir embarazo con H, error con H, ¿cierto? Entonces, al escribir un texto informativo no se deben utilizar palabras coloquiales. Aquí les digo, por ejemplo, si usted le va a pedir el videoin prestado al señor rector, usted no dice, uy, señor rector, me presta el videoin para una vuelta que necesito hacer con los padres de familia. No, usted tiene que decir, buenos días, señor rector, la siguiente carta es para solicitarle el préstamo del videoin el día tal, de tal hora a tal hora, con el propósito de reunirme con los padres de familia, el grado séptimo A y séptimo B, ¿cierto? Entonces, uno puede o uno debe utilizar un lenguaje muy formal, ¿cierto? No se dice permiso, se dice autorización, como yo les decía, no se dice Pachita Bravo Francisco, sino no, Pachito o Pachita, no se tiene que decir el nombre, Francisco. Debe ser muy preciso, debe tener mucha claridad, no debe usted hacer metáforas poéticas ahí, para nada. Y la ortografía y la sintaxis debe ser muy específica porque pues ese tipo de comunicaciones habla sobre usted. Y si usted envía un buen texto informativo, una buena carta, entonces usted está diciendo, mire, o sea, uno lee y dice, esta persona sabe redactar, es una persona muy formal, muy decente. El párrafo del texto informativo debe tener ciertas características, ¿listo?
Y pues primero que todo, que es un párrafo, inicia con mayúscula, termina en punto y aparte y se expresa una idea por párrafo, ¿cierto? Y debe tener oraciones completas, sujeto, que recuerden que eso lo vimos, bueno, eso se ve como en quinto, que está el sujeto tácito y está el sujeto explícito. El tácito es el que no se ve, no sé por ahí, pero se sabe que estamos hablando sobre él. Y el explícito, como decir el gato, ¿cierto? Entonces debe tener un sujeto, un predicado, es decir, debe tener alguien que realiza una acción o debe tener, específicamente debe tener una expresión totalmente clara sintácticamente. Estas oraciones que corren el párrafo deben estar separadas, no pueden, deben estar separadas, para eso existe la coma, el punto y aparte, etc. Entonces, ¿cómo podemos organizar un texto informativo? Este es más que todo para la noticia, ¿listo? Porque pues una carta no tiene título, subtítulos, no. Una noticia sí tiene un título, tiene subtítulos, puede tener subtítulos, tiene un cuerpo que es donde se informa acerca de y una conclusión. Ahora bien, bueno, voy a arrancar explicando y a lo último vemos unos partes de unos videos sobre cada texto. El texto expositivo presenta el resultado de un estudio, de una reflexión, de una investigación. Si el texto informativo nos daba a conocer o por medio de una carta, un memorando, de un informe, una noticia sobre un hecho, el texto expositivo generalmente va dirigido a alguien en específico, ¿cierto? Yo voy a exponer una idea, una reflexión, una investigación sobre algo. Por ejemplo, a usted la profesora de biología lo pone a investigar sobre la célula y usted va a hacer un texto expositivo sobre la célula basado en todo lo que usted investigó. ¿Sí ven la diferencia? Entonces usted ahí explica que la célula, la célula, no la cédula, por eso es que es explicativo, ¿cierto? Porque va a incorporar especificaciones sobre la célula, y es directivo porque funciona como guía de lectura. Entonces usted dice la célula es, y usted define la célula, dice las partes de la célula son núcleos, dice que es el núcleo, que es la membrana, que es, bueno, todos los componentes de la célula, y usted tiene ahí ideas y conceptos fundamentales para ese tema. Los textos expositivos pueden ser divulgativos, es decir, que dan a conocer un tema de interés. Por ejemplo, cuando nos dicen la vacuna COVID de AstraZeneca produce efectos o no produce efectos, o tiene un mayor índice de efectividad o menor índice de efectividad, ¿qué tal? Entonces, está siendo muy específica y va dirigido a un amplio sector de la población y nos informa acerca de ese tema muy científico, pero que nos puede llegar a todos. Y están los especializados que tienen un alto grado de dificultad. Entonces, por ejemplo, ya nos hablan sobre la vacuna del COVID, pero ya lo hacen en unos términos técnicos muy específicos que de pronto solo los médicos, los bacteriólogos pueden entender. Entonces, hay dos diferencias ahí, unos divulgativos que utilizan un lenguaje más sencillo que todos entendamos, y hay unos muy especializados que, por ejemplo, uno va a leer algo sobre ingeniería civil y queda uno gringo porque uno no sabe eso, ¿listo? O por lo menos sobre la teoría, un texto que informe sobre una investigación en física, entonces uno no sabe mucho sobre, por ejemplo, la teoría de cuerdas y uno queda como, entonces tendría que tener unos conocimientos muy específicos para poderlo leer. La estructura del texto expositivo tiene la clásica división entre introducción, desarrollo y conclusión. Entonces se realiza una introducción donde se presenta el tema, se desarrolla el tema y se concluye. Se dice cómo se concluye, se presentan los principales aspectos. En la primera parte, bueno, ahí acabo de decirlo. La característica principal del texto expositivo es informar acerca de un tema desarrollado. Recuerden que esto es más para cuando hacemos investigaciones, para cuando nosotros queremos dar a conocer conceptos frente a un tema.
se usa en tercera persona, nunca dice yo investigué sobre la célula, no, sino la célula es una de las partes más importantes del cuerpo humano, por medio de ella se construyen todos los tejidos, conectores, se habla siempre en tercera persona. Y se evitan que los párrafos denoten subjetividad expresando ideas. A mí me parece que la célula es súper linda. No, usted no puede decir eso. Desde mi punto entonces dice, la célula es, al ser uno de los componentes fundamentales de los seres vivos, representa en su mínima parte la mayor expresión de la naturaleza para constituirnos como los seres sintientes que somos. Pueden colocar ustedes eso. Entonces trata de hacerlo en tercera persona para no dar su opinión personal. Y el texto argumentativo es cuando yo presento una idea y la defiendo, ¿cierto? Tenemos el texto informativo que damos a conocer una idea o una necesidad, ¿cierto? Por medio de una carta, memorando o una noticia. Tenemos el texto expositivo donde exponemos una investigación que nosotros hacemos, ¿cierto? Y la introducimos la idea, desarrollamos la idea y concluimos la idea. ¿Listo? Y tenemos el texto argumentativo donde yo defiendo una posición frente a un tema. Y usualmente siempre hay un lado A y un lado B, es decir, está algo a favor o algo en contra. Por ejemplo, el aborto. Hay mucha gente que tiene elementos a favor y hay otros que tienen elementos en contra. Si usted va a hacer un texto argumentativo frente al aborto, ¿usted qué dice? Usted defiende su postura. Yo no estoy de acuerdo con el aborto por, y usted se basa en argumentos y esos argumentos en razones investigadas para decir por qué usted no está de acuerdo con el aborto, o en el caso contrario, porque usted sí está de acuerdo con el aborto. ¿Listo? Esa es la diferencia. El argumentativo se basa en argumentos, ¿cierto? Y así como yo puedo escribir por qué no estoy a favor del aborto, hay otra persona que me puede debatir porque sí está a favor del aborto, ¿sí ven? Entonces, pero la idea es que usted tenga unos argumentos fuertes, bien investigados para defender su postura. Entonces, ¿cuál es la introducción? ¿Cuál es el texto, la estructura textual del texto argumentativo? Pues una introducción donde usted dice qué tema va a tratar, volvemos al tema del aborto, o si está de acuerdo o no con la reforma tributaria, por decirlo de alguna manera. Presenta su tesis, usted dice sí o no, está de acuerdo, y argumenta, es decir, usted dice estoy de acuerdo por esto, esto y lo otro, o no estoy de acuerdo por esto, esto y lo otro, y concluye, al final presenta toda esa información. En definitiva, yo no estoy de acuerdo con la reforma tributaria porque va a disminuir la capacidad adquisitiva de la clase media, porque va a generar, va a tener implicaciones y va a empobrecer a la población colombiana, ¿sí? Concluye presentando todos sus argumentos. Entonces esas son las diferencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es muy fácil. Leemos todo, que no es mucho tampoco, lo traté de resumir mucho para que les quede más fácil, y me van a hacer un mapa conceptual o mental del texto informativo, un mapa conceptual o mental del texto expositivo y un mapa conceptual o mental del texto argumentativo. ¿Listo? Ese es el primer punto. Es decir, debes realizar 3 mapas. Y teniendo en cuenta el segundo punto, van a investigarme un ejemplo de cada uno de esos tipos de texto. Entonces ustedes, si quieren, pueden buscarlo en internet, recortarlo y pegarlo o copiarlo, que no sea muy largo. Entonces, por ejemplo, acá ustedes en el texto informativo me van a buscar una carta formal o me buscan una noticia. ¿Listo? En el texto expositivo, entonces van a buscar un informe sobre la célula, sobre, no sé, tantos temas que hay sobre el átomo, sobre X o Y, tema que a ustedes les interese o que consigan investigar en internet o en algún libro que tengan por ahí, porque pues si tienen enciclopedias todavía, que eso ya casi ni se usa, pero en las casas hay, pueden investigar acerca de eso. Si tienen textos de colegio o algo, usualmente hay muchos textos expositivos ahí.
Y el texto argumentativo, pues se busca en un ensayo, una postura frente a un tema, por ejemplo, la bulimia, el uso de preservativos, la violencia intrafamiliar. Uy, eso es lo que hay. ¿Listo? Me investigan un ejemplo de cada uno que no sea muy largo y lo pueden hacer, lo pueden copiar de internet o lo pueden imprimirlo, recortarlo y pegarlo o lo pueden hacer a mano. ¿Listo? Esos son los 2 puntos que deben hacer. Una pregunta, ¿todo claro o qué preguntas existen frente a cada uno de los tipos de textos que no se entiende? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, señora. Ah, bueno. Profe, Señor. la clase es que no había ido al internet. Sí, profe. Ay, tranquilo, Sebastián. Ya te volví a Sí, admitir. profe, no había ido. No importa porque queda grabado y yo lo subo a YouTube. Entonces, si tienen dudas, lo vuelven a mirar. ¿Listo? No se preocupen por eso. Que, Eider, me decías, ¿te quedó claro o quieres aclaración frente a algún tipo de texto? No, ¿No? profe, ¿Todo todo bien? claro hasta el momento. El momento, profe. Como el Sí, agua señora. de la Clarito el Sí, Llanta momento. profe, todo y el bien. agua de Como el Bucaramanga. Bucaramanga. No. profe, todo bien. Bucaramanga. Ah, bueno, me alegra que sea como la de Bucaramanga, porque me preocupa que sea como el de La Esperanza, ¿listo? Entonces, bueno, ahí vamos a mirar. Yo admití a alguien ahorita, alguien más, no me acuerdo a quién. Ah, Mayra García, ven y la pongo de una vez. García Mayra. Listo. Este es de, listo. Y no sé quién más. No, nadie más. Vamos a ver unos videitos cortos frente a los tipos de texto. Entonces vamos a arrancar con el texto informativo y voy a permitirme ir adelantando algunos apartes para que no se nos salga tan larguito y ustedes puedan, de pronto mi voz les cansa, pero el videito de pronto puedan asimilar mejor el conocimiento. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico. ¿Se escucha bien el video? Sí, señora. Perfecto. Señora. Canal en donde te explicamos las cosas de texto informativo. Vamos a hablar sobre qué es un texto informativo, cuáles son los tipos y cuáles son las partes. Y también vamos al final a decir más o menos cómo es que se puede escribir un buen texto informativo. Dicho esto, empecemos. ¿Qué es un texto informativo? Un texto informativo es una pieza de literatura de no ficción, es decir, es algo real, no se refiere a algo ficticio, sino se refiere a algo real, que está escrita con la intención de que el lector sepa algo. Nosotros le vamos a informar al lector sobre un tema determinado. Algunas de las características de un texto informativo son que son objetivos. A diferencia del texto argumentativo en el que tú dabas tu opinión subjetiva sobre un tema, en el texto informativo no puedes hacerlo. Es un texto que presenta información, entonces es objetivo o debe serlo. No tiene personajes, no es una historia que tenga personajes que hagan cosas, sino más bien es una presentación de algo determinado. Y finalmente tiene como propósito mostrar una realidad. Y justamente esto es lo que vamos a ver, ejemplos de textos informativos. Tenemos la noticia. Cuando vemos revistas o periódicos que nos informan acerca de lo que está sucediendo o aconteciendo en el mundo, es un texto informativo. Una noticia redactada en forma de artículo en la que te presentan varias piezas de información sobre un tema determinado. Otro es la carta formal. En una carta formal tú presentas un asunto, en este caso, que puede ser un despido o una renuncia o de repente una queja o de repente una felicitación. Entonces estás presentando un asunto y estás diciendo por qué objetivamente sucede esto. Un informe. Bueno, como su nombre lo indica, un informe es una pieza informativa acerca de
algo que tú has hecho. Por ejemplo, los científicos que hacen experimentos luego presentan informes sobre ellos, dicen qué sucedió durante el experimento. También un informe puede ser de un libro o de una película en el cual tú presentas lo que has visto o lo que has leído sin dar tu opinión. Y luego un memorando. Un memorando por lo general lo escriben en las empresas y se usa, es una forma rápida de comunicar cosas. Los memorandos también son textos informativos porque se reducen a decir lo que sucede y de repente la resolución que se va a tomar en determinado momento. Ok, entonces esos son los tipos o algunos ejemplos de textos informativos. Veamos ahora las partes de un texto informativo. Tenemos como primera parte la introducción. En la introducción se van a mencionar los principales elementos del texto en general. Aquí se ponen los puntos más importantes que vamos a tratar del tema que hemos elegido. Y es como una presentación, como ya dije, para luego desarrollarlo en la siguiente parte. La parte número 2 es el cuerpo. En el cuerpo se desarrolla ampliamente lo que hemos mencionado en la introducción. Se debe colocar toda la información relacionada sobre el tema del cual estamos escribiendo. Y obviamente puede tener más de un párrafo si es bastante la información. Y también puede ser dividida con subtítulos. También puedes emplear gráficas o esquemas dentro del texto para facilitar el entendimiento de tu lector. Fotografías también. Luego de este se encuentra la conclusión. En la conclusión se hace un resumen de lo que has escrito, en donde se resaltan las principales ideas que has tratado en el texto. Y bueno, en el caso de los memorandos, por ejemplo, se presentan las resoluciones correspondientes, ¿no? En realidad, estas partes las tienen la mayoría de textos informativos, pero hay algunos también, como los manuales de instrucción, que no necesariamente respetan estrictamente estas partes. Sin embargo, la mayoría de textos informativos o los que usan en la escuela para presentar informes de libros o etcétera, usan este esquema. ¿Ok? Bien. Bueno, eso por el lado del texto informativo que resume en otra voz y con elementos visuales, porque yo dije, hola Eider, buenos días. Ahora voy a subir. Espérate, eso te iba a decir que por favor silenciaras. Ahora vamos a ver el texto expositivo. ¿Listo? Entonces. Conocer el texto expositivo. Comencemos. Ampliar el conocimiento sobre un hecho o tema en concreto. La información es el producto de una consulta, una investigación, un análisis, ¿Sí ven? un estudio o una reflexión, donde se presenta el tema acompañado de datos, ejemplos, gráficas, detalles o comentarios aclaratorios. Aunque el lenguaje que emplean siempre debe ser claro, sencillo y fácil de entender, cuando se dirigen a un público específico se utiliza un lenguaje especializado que puede ser difícil de interpretar por un público general. Estructuralmente se dividen en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema o se define, y se intenta demostrar por qué este es importante. En el desarrollo se profundiza el tema presentado, empleando los datos y los detalles consultados. La conclusión sirve para resumir las ideas principales, señalar asuntos pendientes o evaluar la importancia del contenido que se presentó. Aunque en ocasiones este párrafo de conclusión se omite para permitirle al lector generar sus propias conclusiones. Los textos expositivos se caracterizan por ser informativos y explicativos, incorporar títulos, subtítulos, cuadros o frases subrayadas, redactarse en tercera persona,
Ser muy objetivos al utilizar datos claros y reales en vez de opiniones o emociones. Y en las ocasiones en que se haga necesario, incluir dentro de sus detalles otros tipos de textos como narraciones, argumentos o descripciones. Ahí vemos las mismas características que yo les presento frente a los textos expositivos y de la importancia de que estos se basen en una investigación. Es decir, nosotros no podemos exponer un tema, o sea, sin investigar acerca de un texto expositivo. Se parece cuando uno hace una exposición. Uno tiene que investigar, saber de qué va a hablar para poder pararse al frente y decir, ¿cierto? En cambio, con el texto expositivo, nosotros no estamos hablando frente a frente de pronto con el docente, pero sí estamos hablando a través del texto. Entonces, es ahí muy importante tener la información clara, distribuirla puede ser en títulos, en subtítulos, hablar en tercera persona, ser muy objetivos y presentar esa información de manera clara. Ahora vamos a ver el texto argumentativo. Hola, amigos de la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de los textos argumentativos. Bien, un texto argumentativo es un tipo de texto que posee coherencia y a su vez argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Es decir, la finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, usando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Así pues, un texto argumentativo posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Veamos ahora las características de un texto argumentativo. La primera es la planificación. En los textos argumentativos, antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir para que, como decía, el texto tenga coherencia. Segundo, la estructura. Los textos argumentativos se acostumbran a dividir en 5 párrafos. El primer párrafo sería la introducción y es donde se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El párrafo 4 se usa para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. Y el quinto párrafo sería el párrafo de las conclusiones. Partes de un texto argumentativo. Esto está muy ligado con la estructura. Pues las partes de un texto argumentativo serían 3. La primera, la introducción. Es donde se presenta la hipótesis, es decir, es lo mismo que el párrafo 1. Después está, como segunda parte, el desarrollo, que sería la demostración de los argumentos que usa el autor. Y serían los párrafos 2, 3 y 4. Y para finalizar, la tercera parte de un texto argumentativo serían las conclusiones, que vendría a ser el párrafo número 5. 4. Hechos e hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir, es decir, refutar. Quinto, la postura del emisor. En un texto argumentativo, la postura del emisor está siempre clara, pues es el emisor, el autor, el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. Sexta, demostración. Para demostrar su tesis, el autor puede usar ejemplificación, clarificación, explicación, consenso, etcétera, etcétera. Y séptimo, argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-afectivos, que apelan a la emoción del lector para ser convencido, y los argumentos por razonamiento. Es cuando se usan los argumentos
lógicos. Veamos ahora los tipos de textos argumentativos. Pues nos podemos encontrar textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos, lingüísticos, los textos legales, discursos políticos, pautas publicitarias, y las entrevistas son claros ejemplos de un texto argumentativo. Bueno, mis hijos, en este sentido, sin buscarlos confundirlos más, sino al contrario, clarificar, un texto argumentativo, recuerden que parte de una tesis. ¿Qué es una tesis? Una postura clara frente a un tema. ¿Estoy o no estoy a favor del aborto? Si no estoy a favor del aborto, ¿yo qué hago? Pongo unos argumentos frente al tema defendiendo mi postura frente al mismo. Y recuerden que siempre esos temas son polémicos o esas temáticas siempre van a tener un lado A y un lado B. En el caso del aborto, hay gente que sí está de acuerdo con el aborto, hay personas que no están de acuerdo con el aborto, en fin. Entonces, siempre lo que buscamos es que esos argumentos sean coherentes con la tesis planteada, es decir, siempre van a tener que ir en la línea. Ejemplo, si yo estoy a favor del aborto, todos mis argumentos tienen que ir exponiendo por qué es importante el aborto, la legalización del mismo. ¿Sí me hago entender? Tanto en el aspecto legal, de salud, etcétera. Entonces, siempre es importante tener, siempre se plantea una postura frente al mismo. Ahorita el tema de la reforma tributaria, ¿estoy o no estoy de acuerdo? Y tengo esas temáticas. Entonces, es muy sencillo, no los puedo poner a redactar textos porque pues eso lo hubiese hecho en esto más o menos en clase presencial. Me he hecho un buen tiempito trabajando este tipo de textos. Y es como el abrebocas que yo utilizo para en octavo ya empezarles a buscar ensayos. Ahí ya cambio la forma de hacer trabajos, informes de libros que les ponía a leer en aquellos tiempos donde nos veíamos y tenían que empezarme a hacer ensayos personales y posturas frente al tema. Y entonces, ¿qué hacíamos? Aterrizábamos ese libro que leíamos frente a una postura de hoy en día. ¿Listo? Entonces, claro el tema, claro qué es lo que debemos hacer y cómo debemos presentar el trabajo para esta guía número 3 con la cual iniciamos el segundo periodo. Uy, no. Claro. Gracias, Dayana. Eso estamos. Sí, Listo, profe. listo, listo, Johan. Gracias, Sebastián. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es HP? Casi que no lo admito. Me estaba pidiendo desde hace rato la admisión. Hola, profe. ¿Quién eres, hijo? Harrison. Harrison, Lindarte Mora. Harrison, ¿el apellido me recuerdas? Lindarte Mora. Harrison Lindarte Mora. Hijo, te voy a pedir un favor. Para la próxima no te dejes el HP porque resulta, les voy a contar una anécdota por ahí de una clase que pasó. Se metió alguien que no se tenía claro quién era y la profe lo admitió y resulta que estaba mostrando desnudos. Entonces yo casi que no lo admito porque yo dije HP, eso es como tan raro. Entonces para la próxima ponte el nombre Harrison. Yo ya obviamente sé quién es Harrison, ¿cierto? Pero si tú te dejas el HP, pues eso queda como difícil y de pronto más profesores no te van a admitir. Yo te admití, yo dije, si empieza con algo así, me toca cancelar, eliminarlo de la reunión. ¿Listo? Entonces como para que evites inconvenientes y problemas. ¿Listo, Harrison? Bueno, mis hijos, no siendo más por el momento, los dejo. Creería que podemos encontrarnos, de pronto cito a 2 clases este periodo, es decir, esta que acaba de pasar y otra, para encontrarnos, como este mes es el mes celebramos el Día del Idioma, que es el 23 de abril, de pronto podemos tener una actividad cortica, muy lúdica frente a ese tema, ¿listo? Entonces ahí les estaré informando y les estaré comunicando por chat. De todos modos, muchísimas gracias por su asistencia, los quiero mucho, los extraño mucho y espero verlos pronto y síganse cuidando así en casita. Un saludo a sus papitos, a sus mamitas y que mi Dios los bendiga. ¿Listo? Chao, los quiero. Porque yo entro a clase ahorita en 10 minutos con Noé. Ahí sí me las cuadraron cerquita. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Los quiero, Chao, profe. hijos. Chao.